Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Ahora sí sois mis consentidos, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Porque están siendo punteros constantemente, mi querido Acuario. Continúa así, cariño. Continúa así para entregarte lo que es tu lectura bonus. Tenga mucho cuidado, Acuario, también con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Acuario. Mi querido Acuario, yo he visto muchas libélulas, corazón, que prácticamente se posan lo que es en tu ventana, en tu casa. Eso quiere decir, mi querido Acuario, que existe un ángel que está ahí, que te está diciendo, o tus guías te dicen, aquí estoy, Acuario, pide lo que tú quieras, cariño, pero algo positivo, ¿vale? No me vayas a pedir, Richard, espero que la Lupe deje a Pepe Lucho porque lo quiero, Richard, aunque soy la otra, me da igual, no. Pide algo bueno, mi querido Acuario. Siento un pise muy fuerte. Si te menciono algún signo sin querer es porque también está lidiando en esta lectura. Pero las otras imágenes, Acuario, que yo he visto, es como que tú te agarras la cabeza, cariño. Tienes mucho dolor de cabeza, tienes de repente un poco de ansiedad, te sientes un poco mareado, mareada, Acuario. Y he visto mucha agua. Entonces, hay algo que te preocupa y está relacionado con los sentimientos. Por eso que estás teniendo constantemente dolor de cabeza. Pero recuerda que muchos de vosotros están recibiendo esa señal. Veo que muchas libélulas, mariposas o pájaros, cariño, posiblemente siempre están rondando tu casa. Te están diciendo tus guías, tú no estás solo, tú no estás sola, algo te preocupa. El otro mensaje también, Acuario, yo he visto que hay un pez que está nadando y de repente aparece un tiburón y se lo come, corazón. Richard, ¿qué significa esto? Puede ser, mi querido Acuario, que tú no estás sabiendo administrar tu dinero, cariño. O simplemente me dices, Richard, dinero que me llega, dinero que se va. Se va como agua, parece que tuviera lo que es una coladora. Tienes que saber administrar tu dinero, mi querido Acuario, ¿vale? Y si no, vamos a ver qué nos quieren decir las energías. Si esto es natural, si es de repente porque tú no administras bien o pasa algo. Vamos a ver. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Estoy con el tarot vidente de luz. Quiero que observes todas las imágenes, las figuras, los colores, porque aparte de ser lo que es una lectura, también es un aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver, Acuario, corazón, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A ver. Listo, esta carta, 2, ¿vale? Vale, primera carta, mi querido Acuario. Si te das cuenta, Acuario, tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Aquí hay un personaje que tiene lo que es como si fuera una esfera transparente. Aquí un bolso. Tú estás prácticamente muy abrigada y estás haciendo como, estás tratando de buscar lo que es un balance, Acuario. Hay algo, cariño, que implica que tú tomes lo que es una decisión, Acuario, ¿vale? Y mira, si te das cuenta también, mi querido Acuario, me dicen, este personaje está en un terreno donde no hay nada que rescatar, donde prácticamente en ese terreno no hay vida. Porque mira, es como si estuviera lo que es en el hielo, es como si estuviera lo que es en el desierto también. No hay nada ahí, corazón. No hay nada, mi querido Piscis. Mi querido Acuario, corazón. ¿Ves cómo siento ese Piscis muy fuerte?
Yo lo que siento, Acuario, siento que muchos de vosotros, corazón, es como que en este momento te pones a pensar, ¿este hombre o esta mujer vale la pena? ¿Debería darle lo que es una oportunidad? ¿Debería esperar? ¿Esta relación tiene futuro? La pregunta del millón que siempre hacen, Acuario. O de repente lo que es en el trabajo. ¿Esto es todo lo que yo me merezco? ¿Debería cambiar de trabajo? ¿Va a haber de repente algún tipo de ascenso, de reconocimiento en ese trabajo? No, no va a haber, cariño, ¿vale? Yo lo que te recomiendo, mi querido Acuario, tendrías que tomar una decisión al problema que te estás echando en este momento. Pero la última palabra lo tienes tú. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Mira, corazón, ¿sabes qué me dice? Tus ángeles te están diciendo, busca tu paz mental y toma esa decisión ya, mi querido Acuario. ¿Por qué te digo tus ángeles? Richard no parece un ángel. Bueno, está guapo, pero no es un ángel. Si te das cuenta, Acuario, este personaje detrás tiene alas. ¿Lo ves? Transparente, pero tiene alas. Y tiene casi mismo las mismas esferas que está representando con la primera carta. ¿Ves? Una esfera que representa como si fuera pura energía y aquí como si fuera la Tierra o la Luna. Entonces, mi querido Acuario te dice, tus ángeles están pidiendo que no te atormentes más y que tomes esa decisión ya, que busques tu paz mental, mi querido Acuario. Es como que tú estuvieras luchando contra corriente, cariño. Es como que tú de repente no te resignas de que esa situación tiene que cerrarse ya, mi querido colágeno, ¿vale? Te voy a decir colágeno porque no va a ser que me confunda de signo. Muy bien. Te voy a dar lo que es signos, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Acuario. Que Dios del universo me ayude, Acuario. Mi colágeno, a ver. Me sale lo que es un Virgo y un Tauro, o alguien del pasado. Me sale un Aries. Me sale un Tauro, me lo confirmó. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Mensajes o iniciales. Vamos a ver iniciales, Acuario, iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. La letra E, la letra W o M, la letra Z, la letra G y cierras con la letra H, mi querido Acuario. Un mensaje del arcángel. Siento que es una semana que tienes que tomar una decisión aunque te cueste. Richard, pero lo amo, Richard. No voy a encontrar otro como él, Richard. Es grande. Es muy alto, Richard. Por Dios. Ay, mi querido Acuario, pero si no te hace feliz, porque las cartas me dicen, tienes que buscar tu paz mental. Richard, y si renuncio a ese trabajo, voy a encontrar algo bueno. Vas a encontrar algo bueno, pero yo te recomiendo algo en el trabajo. Primero envía currículos. Ve la oferta, cariño. Una vez que tú ves que esa oferta te conviene, pues renuncias a lo que tienes y automáticamente plegas con el otro trabajo. Haz esto, Acuario, porque donde tú estás no va a haber reconocimiento más, ¿vale? Te vas a quedar estancada o estancado en la parte económica. Vamos a ver. Me dice, todo va bien. Es increíble, es increíble. ¿Por qué, Richard? ¿Te acuerdas que te he dicho que estoy viendo muchas libélulas, pájaros, mariposas? Mira lo que sale, Acuario. Mira lo que sale, corazón. Me dice, escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse, tú estás luchando contra corriente, cariño. Tú estás deteniendo algo que ya no tiene sentido. Tú no eres un salmón, Acuario, ¿vale? Para que estés luchando contra corriente. Dice, cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tomes el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye cada célula de su cuerpo. Acuario, 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 corazón, te estás comiendo la cabeza, estás un poco amargado, amargada, por eso que yo te he visto que te agarra la cabeza, Acuario, te duele la cabeza. Tienes que soltar. Cuando tú sueltes, Acuario, tu mundo va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Pero si tú te sigues aferrando a una situación que te causa daño, aquí la única perjudicada o perjudicado vas a ser tú, cariño. Por más que las cartas te digan una cosa y tú dices, Richard, no,
No lo quiero hacer, Richard, porque en la lectura anterior yo escuché que Pepe Lucho va a cambiar. Recuerda que somos miles, cariño, ¿vale? A lo mejor este mensaje ahora es para ti y el otro no era para ti. Pero bueno, tú toma lo que mejor te conviene, Acuario, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Acuario, ¿por qué te dice que tienes que tomar una decisión o hacer un balance? ¿Por qué, Acuario? ¿Por qué? A ver, mi colágeno, ¿qué está pasando, corazón? Richard es enorme, Richard. Si tú lo vieras, Richard, por Dios. Yo te entiendo, ¿vale? Te gustan los hombres altos, fuertes. Yo te entiendo, Acuario. La carta del caballero de copas, porque tú quieres que una persona vuelva y te diga, Acuario, he cambiado, estoy por ti, dame una oportunidad. Estás esperando a tu hombre o a tu mujer. Mira esta carta, cariño. Estás esperando, ¿vale? Por eso que estás así. Tienes todavía esperanza. Tienes esperanza de que esa persona va a cambiar. Pero recuerda que el tiempo no perdona, Acuario. Ahora te sientes joven, poderosa y poderoso. Luego vas a estar como la loca del muelle de San Blas. Vieja y aburrida. Vieja y arrugada, cariño. Tienes que aprovechar el tiempo, Acuario, ¿vale? Porque esta persona, cariño, a lo mejor de repente cambia, pero va a tardar años. Pero bueno. La última palabra lo tienes tú, mi querido Acuario. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ella. Dímelo, Richard, por favor, dímelo. A ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. La carta también del hilo de la vida. Y la carta del 8 de pentáculos. Richard Aguas, sí, corazón, porque me he emocionado con lo que he visto. Cariño, siento que esta persona te piensa, ¿vale? Te piensa. Y vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Entonces, quizá de repente tú estás enganchada o enganchado como una garrapata. Y dice Richard, ¿por qué, Richard? ¿Por qué? Yo nunca me ha pasado esto con nadie, Richard. Yo no soy una santa, yo no soy un santo, Richard. Yo tengo mi currículo de vida. Me he comido todo, Richard, ¿vale? Lo que me falta comer. Pero con este hombre, con esta mujer, no sé qué me pasa, Richard. No sé qué me pasa. Me desconozco, Richard. ¿Por qué? Porque tienen el hilo de la vida, corazón, ¿vale? Y este personaje también siente esto, mi querido Acuario. Lamentablemente, mi querido Acuario, se toma el tiempo que sea necesario, mientras que tú estás desesperado, desesperada, nerviosa y nervioso, él o ella está en modo zen. Corazón, muy bien. Vamos a ver solteros y solteras, pero tienen lo que es el hilo de la vida. Por eso esa conexión. Solteros y solteras, solteros y solteras. Solteros y solteras, cariño, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Acuario. La carta del paje de copas, cariño, se acabó la soltería. O vas a conocer una persona nueva, o simplemente ya estás conociendo a una persona, y esta persona, cariño, es el amor que tú tanto has estado esperando. La carta del mago, cariño, con él o con ella, puedes llegar muy lejos. En pocas palabras, cariño, veo boda, veo matrimonio, mi querido Acuario. Y cierra, ¡ay, por Dios, Acuario, cariño! Corazón, inclusive, mi querido Acuario, siento que con esta persona que estás conociendo, solteros y solteras, vas a tener hijo, ¿vale? Porque mira, mi querido Acuario, se acabó la soltería. Por eso, Acuario, mira, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, estoy soltero y sabrosa, soltera y sabrosa. Pero Richard, estoy pensando mucho en Pepe Lucho, Richard, demasiado. Si tú continúas recordando a esta persona y no pasas página, esa persona nueva que debe llegar a tu vida, con la cual tú debes tener lo que es una familia, cariño, simplemente se queda en el olvido. Entonces, ya tienes su mensaje, mi querido Acuario. ¿Tú has escuchado, Acuario, la música de Paloma San Basilio? Y esta música te cae, cariño, como anillo en dedo, Es así. Ya ahora no, la fiesta terminó. Ya no hay más que niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña a arder si el fuego se ha apagado ya?
dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. Me encanta, míralo el video. Tú y yo, no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Para qué seguir mintiéndonos? Dímelo, dímelo. Ay, por Dios, me encanta cuando hace esto. La fiesta terminó. Dios mío. Míralo el video, corazón. Bendiciones. Voy a sacar las características, mi querido Acuario. Que Dios universo me ayude. Míralo, ¿vale? De Paloma San Basilio. La fiesta terminó. Vamos a ver, corazón. Me dice... Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, puede ser que inclusive tú coincides con él o con ella en tu trabajo, en tu proyecto, pero lamentablemente llevas una temporada que no se dice nada. Esta persona te piensa, paciencia porque dentro de 28 días, en ese margen, esta persona va a dar señales de vida o simplemente se retoma otra vez el contacto, la comunicación. Piel blanca, se viste de negro, recoge su cabello porque tiene el cabello un poco largo. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, están lidiando también con una persona que puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero veo que esta persona, cariño, o es menor que tú, o es una persona que le falta madurez. Siento que esta persona, cariño, también puede ser que tenga algún tipo de problema en el ojo, o a lo mejor de repente, cariño, tiene lo que es un ojo de un color y el otro ojo de otro color, ¿vale? Interesante, Acuario. Tiene tatuaje también. Es una persona, cariño, que quizás tiene lo que es hijos en común o tiene de repente hijos, él o ella, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dice, la carta del As de Oros, te viene un regalo, te viene una sorpresa por mandato divino. Ese regalo, esa sorpresa puede ser, cariño, quizás de alguien, de una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, o simplemente, corazón, te viene algo relacionado a lo que es en la parte material, mi querido Acuario. ¿Quién te dice a ti, Acuario, que a lo mejor te llegue ese préstamo, ese dinero o ese contrato que tú buscas? Corazón de melón. Vamos a ver. La carta también del 5 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, hay una persona que a lo mejor de repente vosotros terminan hoy, se amistan mañana, terminan dentro de un mes, se amistan a la semana. Corazón, aclárate. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. Siento, cariño, que esta situación te pone muy triste muchas veces porque me dice Richard, le doy tantas oportunidades, llevamos así ya 5 años, 20 años, terminamos, volvemos, terminamos, volvemos. Puede ser que vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar o por ahí se cruza algún tipo de río o algo por el estilo, mi querido Acuario. Recuerda que los superchats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. Bendiciones, Acuario. Tienes que tomar una decisión si quieres recibir lo bueno en tu vida. Te quiero, cariño. Hasta la vista. La fiesta terminó. Muy bien, Acuario.